el apóstol Pablo enseñó que las personas, hablamos de que nosotros somos los santos, esos somos los santos, somos la iglesia, esos son los santos a los cuales se refiere Pablo, ¿verdad? Si hablamos de esas cosas, dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces lo que vamos a ver hoy es lo siguiente: esas bendiciones que Dios nos dio en Cristo. El apóstol Pablo mandó esta carta a los hermanos en Éfeso. ¿Con qué propósito? Para decirles las bendiciones que ellos tenían al estar en Cristo. Ese es el propósito de esta carta. Decirles: hermanos, ustedes ahora están en Cristo y estas son las bendiciones que ustedes tienen por esa razón. Una bendición es algo bueno, ¿verdad, hermano? Es algo que es bueno para nosotros, y eso nos lo dio Dios. Y vamos a orar. Amén, hermanos. Amén. Padre Santo, bendito sea tu santo nombre, Señor. Estamos delante de tu santa presencia en esta tarde, Dios, glorificando tu santo nombre, rogándote, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe en el estudio de tu santa palabra, Señor, que aprendamos de ella, Padre. Reconocemos que sin ti nada podemos hacer, Señor. Sin tu guianza, sin tu Espíritu Santo, no podemos entender nada de tu palabra, Señor. Por eso rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe. Por eso rogamos, Señor, que unjas los labios de tu siervo y que abras nuestros corazones al leer tu Escritura, Señor. Sí, Señor. Úsame, Señor. Padre, que en esta tarde, Señor, pueda hablar con denuedo y con sabiduría, Señor, tu palabra, y que glorifique tu santo nombre, Señor. Ese es nuestro propósito en este lugar, glorificarte, Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces la Escritura nos dice, el apóstol Pablo dice estas palabras: que Dios, nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Todas las bendiciones que tenga el cristiano, hermano, son en Cristo. Sin Cristo nada podemos hacer. Sin Cristo esas bendiciones no las tenemos en Cristo, ¿verdad? En el momento que estamos en Cristo es cuando llegan esas bendiciones. Más adelante, al continuar la carta, usted se va a dar cuenta que el apóstol Pablo enseña que hubo un momento en nuestras vidas que no estábamos en Cristo, y que hay un momento en el cual estamos en Cristo, y dice que sin Cristo éramos enemigos, ¿verdad? Y que no teníamos Dios, y que estábamos sin esperanza, dice, ¿verdad, hermanos? Entonces es bien importante, como siempre he dicho, hermanos, que no debemos hacer teología de texto, debemos hacer teología bíblica, ¿verdad? Debemos leer toda la Biblia para llegar a las conclusiones correctas, ¿verdad? Porque si hacemos teología de texto nos podemos equivocar, con toda seguridad nos vamos a equivocar. Tenemos que ver lo que dice el autor, cuál es su intención, por qué está hablando y cuál es la conclusión de él, del autor, ¿verdad, hermanos? ¿Quién es el que interpreta la Biblia? ¿Nosotros? No, ¿verdad que no? El autor interpreta la Escritura. Si usted escribe un libro, lo que usted quiere decir, eso es lo que usted quiso decir, no lo que otro diga que usted quiso decir, ¿verdad que no? Si usted escribe un libro sobre, no sé, biología, y usted es un biólogo tremendo, usted lo escribe y otro lo interpreta y dice: es que esto que dice aquí, eso no quiso decir él. Usted dice: no, yo quise decir eso. Dios, hermano, yo creo que es muy inteligente, ¿verdad que sí? Es más inteligente que nosotros. Tiene todo conocimiento, ¿verdad? Él es omnisciente, todo lo sabe, ¿verdad? Él es omnipresente, está en todas partes. Dios está aquí, ¿cierto, hermanos? Amén, está aquí nuestro Dios. Entonces, Él es todopoderoso, Dios, sabe todas las cosas. Entonces, cuando Él dice algo, así es, ¿verdad? Cuando Él escribe algo, si Dios dice: no mentirás, ¿qué quiere decir? No mentirás, ¿verdad, hermano? Si dice: no hurtes, ¿qué quiere decir? No robes, ¿verdad? Si no sabe qué decir hurtar, no robes. Así le dicen: no levantes falso testimonio de tus hermanos. ¿Qué quiere decir eso?
no levantes, no eches mentiras de tus hermanos. Pero no es tan difícil. Es simplemente de escuchar lo que quiere decir el Señor y ver lo que nuestro Dios quiere enseñarnos. Lo que nos está enseñando aquí es que todas las bendiciones espirituales nos las dio en los lugares celestiales. No son los lugares celestiales, ¿dónde está Dios, verdad, hermanos? ¿Verdad que sí? Pues hay muchas bendiciones, si leemos despacio y correctamente, que todavía no las hemos recibido, ¿verdad que no? Pero ya no las dio, ¿verdad? Pero no las hemos recibido, ¿por qué? Porque nos las dio en los lugares celestiales, en Cristo. Ya no las dio, en Cristo, ¿verdad? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Allá nos bendijo Dios con toda bendición espiritual. Y lo dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Aquí quiero mencionar esto para aquellos que tal vez estén pensando o en esta, no sé cómo llamar, esta discusión o este debate o como usted quiere llamarlo. Esto lo voy a mencionar y después voy a decir lo que es el mensaje. En este pasaje hay confusión con hermanos que dicen, que piensan que esto quiere decir que Dios nos escogió. Cuando dice Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, ellos entienden que nos escogió en Cristo para salvación. Dios sí nos escogió en Cristo para salvarnos, pero no nos escogió para ponernos en Cristo. ¿Sí entiende la diferencia? Dios no nos escogió antes de la fundación del mundo para ponerlo en Cristo, sino que cuando usted creyó en Cristo, entonces Dios lo escogió. Usted es escogido en Cristo. Mire, vamos a hacer un pequeño voy a quitarle el en Él. Según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos sin mancha, santos y sin mancha delante de Él. Fíjense, según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos hechos santos y sin mancha delante de Él. Ok, ahora es diferente a según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Es diferente a según nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Cree que hay una diferencia en el entendimiento del texto? Sí dice, según nos escogió antes de la fundación del mundo, quiere decir que Dios nos escogió sin ningún prerequisito, sin nada más que le escogió antes de la fundación del mundo. Pero si dice, como dice, porque así dice, según nos escogió, ¿cómo? En Él, entonces hay un requisito. ¿Cuál es el requisito? Cristo, ¿verdad? Cristo. Antes de la fundación del mundo, por supuesto, porque Dios es eterno, ¿verdad? Y Él sabe todas las cosas, ¿verdad? No le escogió basado en que Dios dijo, ok, déjame mirar al futuro a ver si él va a creer. No, Dios sabe todas las cosas, porque eso querría decir que Dios no sabe todas las cosas, ¿verdad? Y que tiene que esperar a ver qué usted va a responder. Dios tiene conocimiento exhaustivo, ¿correcto? ¿Verdad? Exhaustivo, Él sabe desde antes de la fundación del mundo todas las cosas y nos escogió en Él. Eso es bien importante. Esa palabra en Él cambia todo nuestro entendimiento de este pasaje. Y muchos hermanos lo ven y dicen, según nos escogió antes de la fundación del mundo. Ese en Él lo despegan totalmente, lo ignoran. No lo ignoran en el sentido que no saben qué está diciendo, lo ignoran en el sentido de que para ellos no hay ese prerequisito para ser escogidos. Para ellos, usted escuche, los que saben de esto, escuche como siempre dicen, según Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Así lo dicen seguido, así lo hablan. Nunca le dicen, nos escogió en Él. Casi no lo dicen así, porque para ellos en su mente Dios los escogió a ellos antes de la fundación del mundo. La Biblia sabe quién es el escogido, es Cristo. La Biblia dice que Él es el escogido, y eso lo vamos a estudiar. Lo vamos a mostrar en los siguientes, cuando estudiemos este libro, quiénes son escogidos y para qué nos escogió ahora. La siguiente parte de este versículo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos salvos. ¿Así dice?
¿no? Según nos escogió en Él, ¿para qué? Para que fuésemos santos. Pablo nos dice en Romanos 8, en el capítulo, el versículo 4, del 1 al 4, por ahí dice que Dios nos llamó a ser ¿qué? Santos. Y la semana pasada vimos qué es ser santo, ¿se acuerdan? ¿Qué es ser santo? Es ser apartado, ¿verdad? Un santo es algo, por supuesto, pero no nos llamó a ser salvos, nos llamó a ser ¿qué? Santos. Cuando nos salvó, nos llamó a santificarnos. Y usted va a ver, es un tema que la Biblia habla muy seguido. Sean santos, santifíquense. La palabra de Dios los va a santificar. Es un tema que siempre está en la Biblia. Eso lo vimos la semana pasada. Ok. Después de esto, si usted tiene una pregunta en cuanto a esto, después del servicio podemos platicar. ¿Amén? Entonces nos escogió ¿para qué? ¿Con cuál es el propósito que nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo? El propósito es que fuésemos santos, ¿verdad? Y sin mancha delante del Señor, en amor, habiéndonos predestinado para ser hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. La semana que viene vamos a ver sobre lo que es la predestinación, ¿verdad? En primera de Juan 3, del 1 al 2, dice que seremos como Él. Entonces cuando el apóstol Pablo dice que Dios nos predestinó, ahí dice para ser, ¿verdad? ¿Verdad que sí? O sea que ese es el pasado, presente y futuro. Para ser adoptados hijos suyos. ¿Qué es eso, hermanos? En el pasado, si yo le digo, yo lo voy a predestinar a usted, para que usted sea adoptado hijo mío. ¿Qué es eso? Futuro, ¿verdad? Dice que usted está predestinado para ser adoptado, ¿verdad? Para eso lo predestinó, ¿verdad? Entonces aquí no dice que lo predestinó para ser hecho salvo, no dice que lo predestinó para ser adoptado hijo suyo. Usted agarre su pluma, ponga Romanos 8:23 y léalo cuando tenga tiempo. Ok, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza, la gloria y su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces Dios, hermanos, nos da estas bendiciones. Dice la Escritura, el apóstol Pablo dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La primera bendición que nos dio es ¿cuál, hermanos? Nos escogió, según el versículo 4, antes de la fundación del mundo. En primera de Pedro nos dice que somos escogidos, somos ¿qué? Nación santa, ¿verdad? Pueblo escogido por Dios. Dios nos escogió, hermanos, ¿verdad? Nos escogió en Cristo, sí, pero nos escogió. Somos escogidos de Dios, somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Con qué razón, hermanos? Nos dice primero Pedro, ¿se acuerdan? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso nos escogió, hermanos. Nos dio salvación en Cristo y nos escogió con un propósito, para llevar las buenas nuevas de salvación a aquellos que no les conocen. Hay mucha gente sin Cristo y sin esperanza que no tiene estas bendiciones que usted tiene, ¿verdad? No es escogido de Dios, no ha venido a los pies de Cristo, Dios no le conoce. La segunda bendición que nos dio es que nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, dice la Escritura, ¿verdad? Nos escogió en el versículo 5, dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, ¿por medio de quién? De Jesucristo. Si se dan cuenta, hermanos, el tema de Pablo es Cristo. Usted no es escogido nomás porque sí, nomás porque es buena gente o porque usted le cayó muy bien a Dios. Usted fue escogido por medio de Jesucristo. Usted fue predestinado por medio de Jesucristo. No haga de estos versículos algo que usted se exalce a sí mismo y diga, Dios me escogió. No, Dios me escogió por medio de Jesucristo y le predestinó por medio de Jesucristo. Y si usted no tiene su confianza completa en Jesucristo, usted no tiene ninguna de estas bendiciones que Dios le está dando a todos los santos. Cristo es el tema central de Pablo, hermanos, y ese debe ser nuestro tema igual.
¿Correcto? Debemos hablar de Cristo. Cristo es la razón ¿por qué estamos aquí, hermanos? Por Cristo, ¿cierto? Estamos aquí no para escuchar el mensaje del pastor en sí. Estamos aquí para aprender de la Escritura, para poder enseñar a otros que hay un Cristo que les ama, ¿verdad, hermanos? ¿Quién de ustedes cree que Cristo les ama? ¿Verdad? Cristo ama al pecador. Por supuesto, odia el pecado. La Biblia dice que sí, ¿verdad? Dice que aborrece al pecador, a los impíos. No lo soporta el Señor. Dios no soporta al pecador, hermanos, pero lo ama también. También dice que los ama, ¿verdad? Y Dios muestra su amor para con nosotros, ¿cómo? En que siendo aún pecador. Les voy a hacer una pregunta. ¿Usted puede ser pecador antes que Dios le amara? ¿Usted ya no peco, entonces Dios me ama? No, Dios le amó siendo un pecador, ¿verdad? Y dice, ¿qué leímos en 2 Corintios 5, 17? Allá en 2 Corintios 5, hermano, Dios les bendiga. ¿Qué leímos en 2 Corintios 5? Sí. Pero ¿qué leímos? Que Dios, a ver si se acuerda, vamos a leerlo, porque hay algo importante ahí. ¿Ya lo tienen? 2 Corintios 5, vaya para allá. Ok, 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahí ya me perdí. 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres ¿qué? Sus pecados, y nos encorvó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué quiere decir eso? No tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. No quiere decir que Dios nada más hizo como nosotros, como decimos por ahí, se hizo de la vista gorda. No, lo que quiere decir es que Dios, hermanos, si usted lee Isaías, ¿qué dice Isaías? Que Dios es ¿qué? Santo, santo, santo. Y Dios está totalmente separado del pecado. Dios y el pecado no se pueden juntar, hermanos. No hay comunión con Dios si estamos en pecado. Entonces, ¿qué dice el Señor? Cuando dice la Escritura que Dios, que no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, ¿qué quiere decir eso? Que Él, sabiendo que merecemos todos ir al infierno, lo que hizo es mandar a su Hijo Jesucristo. No tomó en cuenta eso, ¿entienden? Nos salvó. ¿Sabe de quién nos salvó Dios? Cuando usted le pregunta a la gente, ¿de qué te salvó Dios? Ay, me salvó del diablo. ¿Los ha oído? Yo he escuchado gente que dice así, me salvó de las garras del diablo. No, te salvó de Dios, porque Dios tiene que hacer justicia con el pecador, y Dios tenía que mandarte al infierno. Entonces mandó a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree que no se pierda. No se pierde. ¿De qué? De que Dios lo iba a mandar al infierno, hermanos. Te está salvando de Él mismo. Dios se hizo hombre para salvarte a ti. El diablo no puede hacer lo que haga el diablo, es porque tiene permiso de Dios, hermanos. Esa es la verdad. El diablo tiene que pedirle permiso a Dios. A veces pensamos, ¿cuál es el enemigo más grande de Dios? El diablo. Mentiras. Dios no tiene un enemigo grande. No hay nadie como Dios. El diablo Dios lo hace pedazos cuando quiere, por su gracia ya todavía. Porque es un instrumento lo usa. Cuando fue a Job, ¿qué tuvo que hacer? Era pedir permiso. Tiene que pedir permiso. No puede hacer nada. Si nosotros hacemos algo, ¿sabe por qué es? Porque Dios nos lo permite. ¿Verdad? Muchos dicen, no, es que ustedes no creen en la soberanía de Dios. ¿Cómo no? Claro que creemos en la soberanía de Dios. Dios hace lo que Él quiere, hermanos.
Y si yo estoy respirando hoy, si yo estoy abriendo mi boca, es porque Dios me permite abrir mi boca. Y el día que Dios quiera, ese día yo muero. Y me voy con Él. Amén. El día que Dios quiera. Dios está en total control de nosotros. Pero hay una cosa muy importante. No es lo mismo estar en control que estar controlando a una persona. Si yo tuviese el poder de cambiar la mente de usted, ¿verdad? Por decir y usted es muy malo. Usted es muy malo. Muy malo. Usted no, otra persona. Una persona muy mala. Mala. Lo más malo que usted puede imaginar. Y esa persona mala, yo tuviese el poder de controlarla. ¿Verdad? O pueda estar en control. Hay una diferencia en estar en control a estar controlando. ¿Verdad que sí? Si yo estoy en control de esa persona y estoy suficientemente poderoso y él quiere levantar el cuchillo, calmado. Estoy en control, no te voy a dejar. Pero si yo lo hago que levante la mano y de él, entonces estoy controlando. Es diferente. De las dos maneras hay control, pero Dios está en control, no está controlando sus pecados. Lo que quiere decir es que Dios no controla sus pecados. Usted es el que usted peca porque usted quiere. Usted hace las cosas porque Dios se le permite hacerlo. Si Dios no quiere que usted haga un pecado, Dios lo detiene y lo vemos, ¿verdad? Hemos visto reyes cuando aquel rey se quería meter con la esposa de ¿quién era la esposa? De Abraham, ¿verdad? Se quería meter con ella, ¿verdad? Aquí está mi hermana, me ayuda, ¿sí? ¿Verdad? Se quería meter con la esposa, no me acuerdo de la hermana, le pregunto el nombre del rey, ¿se acuerdan? Abimelech. Se quería meter con la esposa de Abraham. ¿Y qué hizo Dios? Dice, yo te detuve de que te metieras. Él quería, ¿verdad? Pero Dios lo detuvo. Está en completo control. Y le dijo, y a él de ti que sigas. Y le dijo, ¿verdad? Te voy a dar chances de que tú, por tu propia voluntad, pares. Y si no quieres, se acabó. ¿Verdad? Dios está en total control, hermanos. Claro que Dios es soberano, pero no nos controla como títeres. No somos títeres de Dios. Dios nos puede usar como títeres. Y si Dios quiere hacer algo con la vida de nosotros, la hace y la hace porque la hace. Y te hace que la hagas. Y no pregúntele allá a Jonás. ¿Verdad? Pregúntele a Jonás. ¿Verdad? No voy, no vas. Claro que vas. Y allá fue. Y no, Señor, es que no saben, los ninivitas, los odio, los ninivitas son gente mala que avienta sus hijos al fuego. ¿Y qué quería Jonás, hermanos? Pues querían el infierno, ¿verdad? Querían que todos se fueran al infierno. Y Dios dijo, vas a ir a predicarles. No, Señor, es que se van a... Vaya y predica. Y ahí va Jonás. No, que no puede Dios, ¿verdad? Hasta que Jonás ahí en el vientre del pescado, Señor, cuidado, dame chance, ¿no? Ahí voy. Y ahí va Jonás y predica, ¿no? En el arca de Jonás. Se fue en su arca Jonás. Y predicó. ¿Y qué pasó, hermanos? ¿Saben qué hizo Jonás? Allá fue, puso su enramada bien suave, se puso una sombrita, se agarró su limonada a esperar a que cayera la destrucción sobre Nínive, ¿verdad? Y que Dios los salva a todos. Ellos no se salvaron, Dios los salvó a todos. ¿Cómo los salvó? Les mandó un predicador. Escucharon la palabra de Dios. ¿Qué hicieron? Se arrepintieron, se humillaron delante del Señor, porque el que se humilla y se aparta, ¿qué hace Dios? Recibe misericordia. ¿Qué hicieron ellos? Se humillaron, se llenaron de ceniza, pidieron perdón al Señor y todos sus pecados, mataron niños, sus propios hijos, hermanos, eran muy malos. ¿Qué hizo Dios? Los perdonó. Dios le seca la enramada a Jonás. ¿Y qué hace Jonás? Bien enojado Jonás. Dice, ¿te enojas por esto? Cuando allá toda esa gente iba a ir al infierno. ¿Verdad, hermano?
Dios es bueno, hermanos. Nosotros somos los malos. Y sabe que a veces pensamos así. A veces decimos, esos hombres no quieren nada, ¿verdad? A veces estamos así. Endurecemos nuestro corazón con las personas cuando son personas que Dios ama y que Dios quiere salvar, porque Dios no quiere la muerte del impío. Eso dice Dios, ¿ah? Eso dice Dios. Algunos dicen, no, es que Dios tiene dos mentes. No, Dios no tiene dos mentes. Tú tienes dos mentes. Dios tiene una sola mente. Y Dios dice, yo no quiero la muerte del impío, sino que procedan al arrepentimiento. Dios los quiere salvar. Dios los quiere salvar. Dios quiere salvar a tu primo, a tu tío, a tu mamá, a tu abuelito, a toda persona que tú conoces. Dios le quiere salvar, y no tengas en tu mente que no, Dios no los quiere salvar, o que son los reprobados, unos réprobos. No, son personas que Dios quiere salvar, y por eso te pone ese deseo en el corazón de que ores por ellos, hermano. ¿Verdad? ¿Para qué oramos? ¿Para qué orar si no creemos que Dios nos puede salvar? ¿Verdad, hermanos? Cuando Pedro estaba en la cárcel, los hermanos oraban. ¿Se acuerdan? ¿Qué oraban los hermanos? Señor, yo me imagino los hermanos ahí en ayuno y oración y una lloradera. Hermano, Dios saca a Pedro, mira el apóstol, Señor, y necesitamos ayudar. Yo me imagino así. Y entonces empieza ahí, se mueve todo, y Dios le abre la puerta a Pedro y salen y llegan y tocan y le abren la puerta y Pedro, y cierra y corre. Hermanos, ahí está Pedro, estás loca, le dijeron. ¿Verdad que sí? Así le dijeron, estás loca. Y hermanos, estaban orando para que salieran y no creyeron. Imagínense. Y así estamos nosotros a veces, ¿verdad que sí? Ay, Señor, salva a mi mamá, pero no quiere ser salva, no creo que se va a salvar, ¿verdad? Al mismo tiempo, no, Señor, por tu gracia, por tu misericordia, toca el corazón de mi madre, de mi esposa, de mi hijo, de mi hija, de mi tío, de mi tía, Señor. Creo en ti, Señor, y en tus promesas y en tus bendiciones. ¿Verdad, hermano? Ore creyendo, hermano. ¿Verdad? Si no, mejor que ore. La verdad, ¿para qué ore? Perdón, ¿para qué ore? Hermano, no sabe ni hablar, dijo, ¿para qué? ¿Verdad? ¿Para qué ora? Sí, porque luego está en el internet, imagínense. Lo van a poner ahí, van a decir, el hermano de la primera de National City, ¿verdad? No, hermanos. Dios nos dio bendiciones grandes, nos hizo aceptos, según el versículo 6 de Efesios, nos hizo aceptos en Él. No porque usted es muy buena gente, no. Dice el versículo 6 que según el puro afecto de su voluntad, versículo 5, versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos. ¿En quién, hermanos? En el amado. Usted no es acepto. Yo vine a Cristo y por eso soy acepto. No. Dios lo hizo acepto. Dios lo aceptó. Por eso yo tengo un problema cuando la gente dice, tienes que aceptar a Cristo. Yo la verdad yo tengo un problema. Se me hace mal. La Biblia no dice que aceptemos a Cristo. Sí dice que le recibamos, pero dice que le aceptemos. ¿Por qué necesita Cristo nuestra aceptación? Cristo no necesita nuestra aceptación. Dios necesita aceptarnos a nosotros, recibirnos a nosotros, así nos hizo Él aceptos. ¿En quién? En Cristo, en el amado. O sea que cuando usted se le predicó el evangelio, como vamos a ver en el versículo 13, cuando usted escuchó ese precioso evangelio y creyó en él, Dios le hizo acepto en él, en Cristo. Cristo es la razón de que usted es recibido por Dios. Él es la razón, no hay otra razón. No hay otra razón. Usted puede hacer todo lo que quiera. Usted puede venir a la iglesia todos los domingos, todos los miércoles, llevarle de comer a los jóvenes si quiere, todo lo que quiera hacer.
todo lo que quiera hacer, eso no le hace acepto delante de Dios. Es bueno, es agradable, pero no le hace acepto. Cristo es el que le hace acepto delante de Dios. Y eso dice la Biblia, hermanos. Él nos hizo a nosotros aceptos en el amado. Todo lo hace Dios. Yo nunca he predicado que el hombre busca a Dios. Nunca he dicho eso, jamás. Dios busca al hombre. El hombre no puede buscar a Dios por sí mismo, pero Dios ha hecho muchas cosas, ¿verdad, hermanos? ¿Qué ha hecho Dios? ¿Qué ha hecho? La creación, hermano. La creación. Romanos 1. No hay excusa. No hay excusa. ¿Por qué? Porque está la creación. Porque sabe que hay, todo el mundo sabe que hay un Dios. No hay tal cosa como ateo. Serán agnósticos que no saben quién es Dios. Pero aquí estamos nosotros para decirles quién es, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad? Y si algún ateo, si algún ateo ve ese mensaje, sabe, la Biblia dice que el Dios verdadero es el que creó los cielos y la tierra en el cual viven ellos. Y ese Dios es el Padre Jesucristo. Y Jesucristo es el Creador, es Dios. Ya sabes. Ahora no hay excusa, ¿verdad, hermano? No hay excusa para decir que no sabes quién es el Dios. Dios nos usa a nosotros, según Corintios, para hablarle a los hombres como si Dios rolase por medio de nosotros. ¿Para qué? ¿Qué dice? Reconciliados, dice. ¿Verdad? ¿Por qué dice reconciliados, hermanos? ¿Qué quiere decir reconciliarse? Cuando usted entiende reconciliar, es que había algún tipo de relación antes, ¿no? ¿Verdad que sí? Reconciliados con Dios. Adán y Eva tenían una relación perfecta con Dios, ¿verdad? Pecaron y recibimos una naturaleza pecaminosa. Yo no creo, hermanos, que los niños se van al infierno, ¿okay? Los niños nacen con naturaleza pecaminosa, no nacen pecadores, ¿okay? No nacen pecadores, porque si naciesen pecadores se van al infierno. Se van al infierno todos. ¿Por qué? Porque ninguno recibió a Cristo. Ninguno entiende el Evangelio. Ninguno puede entender nada. Ninguno puede hablar de Cristo, ¿verdad? Que son requisitos creer en Cristo, ¿no? No puede creer. Entonces todos los bebés están en el infierno. No, todos los bebés están en el cielo, ¿verdad? La Biblia nunca jamás enseña que los bebés van a enseñar. La Biblia nunca enseña que los niños nacen pecadores. Dice que todos pecaron, sí. ¿Ah? Dice que Dios hizo al hombre derecho y en su juventud se torció. Eso es de la Biblia. Pero hermano, dice que en pecado nos concibió. Sí, nos concibieron en el pecado, mas no nos concibieron pecadores, ¿verdad que no? Así nos dice. ¿Cree que hay diferencia en eso, hermano? En pecado me concibió mi madre, a pecador me concibió mi madre. ¿Hay una diferencia? Yo creo que sí, ¿verdad? Pecamos, todos vamos a pecar y todos pecamos, ya nosotros ya, yo ya soy un pecador, y Pablo es el primero y yo soy el segundo, ¿verdad? Y usted es el tercero a lo mejor, pero todos hemos pecado, todos, sin excepción, ¿verdad? Y Dios conoce nuestro corazón, y aún así Dios dice que nos escogió en Cristo, dice la Escritura, en el versículo 1, nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos hechos santos sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Es otra bendición de Dios. Esa es una de las bendiciones espirituales que Dios nos dio en los lugares celestiales en Cristo. Es lo que está enseñando Pablo. Estas son sus bendiciones, hermano. Usted, hermano, fue escogido antes en Cristo, antes de la fundación del mundo, para ser santo y sin mancha delante de Dios. Es una bendición, ¿no? Ser santo y sin mancha delante de Él es una bendición. Le dice que nos lo predestinó para ser adoptado hijos suyos, es otra bendición. Lo bendijo con bendición espiritual para la alabanza de la gloria de su gracia, y nos hizo aceptos en el amado, según el versículo 6.
En el versículo 7 dice que nos redimió por su sangre, nos perdonó nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Eso es una bendición, hermanos. Nos redimió, nos perdonó por su pura gracia. No porque nos merecíamos o por nada, por su gracia. Versículo 8. ¿Qué dice el versículo 8? Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Otra bendición de Dios. Nos dio sabiduría e inteligencia sobreabundante, ¿verdad? Nos hizo entender que hay un Salvador. Nos trajo sabiduría a nuestras vidas. Si estábamos sin Cristo, si estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo, esa es una gran bendición, traer ese entendimiento, esa sabiduría a nuestras vidas para conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿No es cierto, hermanos? Otra bendición, le está diciendo al pueblo la bendición, nos está diciendo a nosotros. Versículo 9, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Dice el versículo 9, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, nos dio una herencia en Cristo. Dice, tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. La semana que entramos a ver eso, hay mucho que hablar de esto y no quiero salirme del tema. Vaya a 2 Corintios 5 rápidamente y vamos a leer el capítulo 5 donde estábamos y vamos ya me perdí. Romanos 8:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahí en el versículo, ahí me perdí, hermanos. Versículo 15, dice la escritura, el 14, perdón, que el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, dice la escritura, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que resucitó por ellos. De manera que de aquí en adelante ya nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Vaya Romanos 8. Ahí es donde está, donde quería ir. Me equivoqué, aquí está, Romanos 8, 17. Ese es el que quería. ¿Ya lo tienen? Dice en el versículo 11 entonces que recibimos una herencia, ¿verdad? De parte del Señor. Es una de las bendiciones de las cuales habla Pablo. Dice el versículo 17, y si hijos, hablando de nosotros, los cristianos, somos hijos de Dios. El versículo 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ya somos hijos de Dios, ¿verdad? Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, ¿verdad? Entonces hemos recibido una herencia, dice la Escritura. Dios nos dio esa herencia. ¿Cómo nos dio? En Cristo, ¿verdad? A fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos, ¿en quién esperaban? En Cristo, hermanos. Estamos en Efesios otra vez. Ya vamos a acabar. Aquí es el versículo 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí está otra de las bendiciones de Dios. Nos dio el Espíritu Santo. En Él, en Cristo, también vosotros. ¿Quiénes son esos vosotros? Los cristianos, ¿verdad? Habiendo, ¿qué hicieron? Oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Eso es lo que escucharon. Y habiendo, ¿qué? ¿Haberle a alguien? ¿Habiendo qué? Creído, ¿en quién? En Él fuisteis sellados con el Espíritu Santo
de la promesa. Este es el orden de salvación, claro, sin nada de simple, sencillo. Aquí está el orden de la salvación. En Él, en Cristo, las personas, estos cristianos que ahora son cristianos, oyeron un día la palabra, oyeron el Evangelio, dice la Escritura, y cuando lo oyeron, creyeron, ¿verdad? Ellos creyeron. En el momento que creyeron, recibieron el Espíritu Santo, ¿verdad? Ese nuevo, nacieron de nuevo, ¿verdad que sí? Porque ustedes no pueden nacer de nuevo sin el Espíritu Santo, ¿sí? ¿Sí? ¿No? Tienen que recibir el Espíritu Santo para nacer de nuevo. Usted no puede nacer de nuevo y luego recibir el Espíritu Santo. Primero tiene que nacer de nuevo, primero tiene que recibir el Espíritu Santo y nacer de nuevo. ¿Cómo recibe el Espíritu Santo según el versículo 13? Cree. ¿Cree? Así recibe el Espíritu Santo, por fe. Todo lo que Dios hace a nosotros nos demanda fe, creer. Creer en Él, hermanos. Creer en Dios. Hermano, pero es imposible que el hombre tenga fe porque está muerto. Está muerto como Lázaro. No es cierto. Mire, aquí un día enseñó un hermano en la escuela dominical y les dijo que el hombre está muerto. Y les preguntaba, y les hizo estas preguntas. Usted contésteme, a ver qué me dice. Primero le dijo que el hombre está muerto en sus delitos y pecados, como Lázaro necesita ser levantado. Como Cristo levantó a Lázaro, así necesita ser levantado, ¿verdad? Ok. Usted conteste, ¿verdad? ¿Puede un muerto escuchar? No, ¿verdad? Okay. ¿Puede un muerto creer? No. ¿Puede un muerto recibir a Cristo como Señor y Salvador? No. La respuesta es no. Entonces, lógicamente, si yo le digo, entonces el hombre está muerto sin sus delitos y pecados y no puede oír, no puede escuchar, no puede venir porque está muerto como Lázaro y necesita que Cristo le levante, como Cristo le dijo a Lázaro, Lázaro ven, y Lázaro se levantó, ¿verdad? Usted va a decir lógicamente que sí. Tiene sentido, tiene lógica, ¿verdad? Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Puede un muerto pecar? ¿Verdad que no? Entonces sí está vivo, ¿verdad? ¿Verdad, hermanos? Por lógica. Cuando la Biblia dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, no estamos muertos como Lázaro. Ok, eso no es cierto. La Biblia no enseña eso. La muerte es separación de Dios en la Biblia. Eso es la muerte. ¿Usted entiende? ¿Usted escucha? A menos que alguna persona tenga un problema físico, biológico, que no puede escuchar, que no puede hablar, es diferente. Pero usted puede escuchar, usted puede hablar, usted puede recibir a Cristo como Señor y Salvador. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El poder de Dios no es la regeneración. La Biblia no dice que es la regeneración. El poder de Dios es el Evangelio. Somos salvos por el poder de Dios. ¿Y cuál es el poder de Dios según la Biblia? El Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. Todo aquel que cree. La Biblia enseña estas cosas, hermanos. Nos dio herencia, según el versículo 11. ¿Para qué? Para su gloria. Nos dio el Espíritu Santo, según el versículo 13, después que creyó, y dice que es las arras de nuestra herencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo se nos dio como el sello de que usted es de Dios para ese día. Esa es nuestra herencia. Esta es la herencia que vamos a recibir un día, ¿verdad? No la he recibido todavía porque dice que la está esperando hasta el día de la redención, hasta que Cristo venga y recoja a su iglesia,
hasta que Cristo venga por segunda vez. La redención. Cristo va a redimir a su pueblo. Ya no va a pecar, hermano, cuando Cristo venga por usted. Si Cristo nos redimió, obviamente, pero estamos esperando la redención de qué? De nuestros cuerpos, según Romanos 8:23. Por eso le dije que lo apuntara, porque Romanos 8:23 nos dice que la adopción es la redención de nuestros cuerpos. Esa es la adopción. Por eso dice que estamos predestinados para ser adoptados. ¿Cuándo? En un tiempo futuro, cuando Dios ya lo tiene decidido. ¿Cuándo? ¿Quién sabe cuándo es eso? Nadie sabe. Pero eso es lo que va a pasar un día. Entonces Dios nos dio nuestra herencia hasta el día de la redención, ¿verdad? Hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. En Colosenses dice que estamos completos en Él. En Colosenses 2:9-10, usted léalo porque ya no tenemos tiempo. Y en Gálatas 3:27-28 dice que en Cristo nosotros los cristianos somos uno en Cristo. En Cristo, somos uno en Cristo. Todas estas son bendiciones de Dios. En 2 Corintios, donde estábamos, ahí voy a terminar. Al que no conoció pecado, vaya a 2 Corintios 5, vamos al 21, ahí vamos a acabar ahí. Ya vamos a acabar en ese, le prometo, en este versículo acabamos. ¿Listo? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Cristo, hermanos, ¿sabe qué estaba oyendo antes de seguir? Yo estaba oyendo a un predicador de este hombre que canta, Jesús Serán Romero, uno de su iglesia. Le digo esto porque tenemos que decir los nombres a veces, ¿verdad? Porque es una herejía eso. Decía ese predicador, es que Cristo no era Dios. Cristo no era Dios, Dios era un simple hombre y él podía pecar. Cosas así, ¿verdad? Y la Biblia dice que no. Ese hombre no debe predicar, que lo sienten y lo pongan a hacer otra cosa. Pero no lo pongan a predicar, porque no debe predicar, porque está predicando mentiras, hermanos. La Biblia dice que Cristo no conoció pecado. ¿Y quién es el único que no conoce pecado? Dios. ¿Qué dice? Por cuanto todos pecaron. Y aquí dice que Cristo no conoció pecado. ¿Verdad? Dios, hermanos, por nosotros lo hizo pecado. Cargó con nuestros pecados. Cristo el Santo dice, para que nosotros, ¿qué? Fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Dios le justificó a usted en Cristo. Por eso dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos a entrada a esta gracia, dice el versículo 2, por medio de la fe. ¿Cómo entra la gracia de Dios usted? Por medio de la fe. Eso dice la Biblia. Otra gente le va a decir otras cosas, pero la Biblia dice que usted tiene entrada por medio de la fe a la gracia de Dios. ¿Quiere recibir la gracia de Dios? Dios se la da, pero le exige algo: que crea en su Hijo Jesucristo. ¿Quieres ser salvo? Tienes que venir a los pies de Cristo. ¿Eres salvo? Gloria a Dios. Gloria a su santo nombre. No eres salvo por tu fe, eres salvo por su gracia, por medio de la fe. ¿Verdad? Esto es muy importante, hermanos. Es muy importante. Yo digo porque yo creía y de hecho dije, yo soy salvo por fe. Muchas veces dije eso, muchas veces. Pero es incorrecto. No somos salvos por fe, somos salvos por gracia, por medio de la fe. ¿Por qué? Porque así lo quiso Dios. Dios quiere que tengamos fe en su Hijo Jesucristo y Él te va a dar su gracia. Te la da. ¿Por qué? Porque es su promesa, hermanos. No porque tenga que, porque Él quiere así. Él no te tiene que dar nada. Yo le digo algo, y siempre he dicho esto: Dios no nos necesita. Dios no nos necesita. Es la verdad. A mí no me necesita Dios por su gracia y su misericordia y su bondad me permite predicar el precioso evangelio de Jesucristo y hablarle a ustedes de este gran Salvador, este hermoso Salvador que quiere dar vida eterna a todo aquel que cree. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Yo creo que todos aquí son cristianos. Si no es cristiano y usted quiere escuchar más o tiene una pregunta,
Yo estoy dispuesto a sentarme con usted y platicar más tiempo, amén. Y si no me la quiere hacer a mí, ahí hay una cajita, ponga su pregunta ahí y un día vamos a tratar de contestarle su pregunta, amén. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos toda la honra, Padre Santo, te damos toda la gloria, Dios Todopoderoso, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, Señor, por tus grandes maravillas. Te damos gracias, Señor, por tu santa palabra, por esas bendiciones que nos das en Cristo, Señor, por, que en los lugares celestiales nos las has dado, dice tu palabra, Señor, en Cristo. Muchas cosas, Señor, esas bendiciones que ya nos las diste por fe, Señor, y están dadas para nosotros, Señor, las recibiremos cuando estemos contigo, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por este momento, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por todos mis hermanos, Señor, que están en este día, Señor, que nuestros corazones sean y estén dispuestos para ir a predicar tu palabra a otros, para hablarles sin temor a otras personas de tu Hijo Jesucristo, para decirles cuán gran Salvador es Él, cuán grande pecado cometimos, pero cuán grande Salvador eres tú, nuestro Dios, que nos has salvado en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, en esta tarde. Te rogamos por los alimentos, Padre Santo, que vamos a recibir, que están siendo preparados por nuestros hermanos, nuestras hermanas. Dios Todopoderoso, te rogamos por ellos en el precioso nombre de Cristo Jesús, que los bendiga, Señor, que sean de beneficio a nuestro cuerpo. En nombre de Cristo.